En las brumosas calles de Praga, donde las torres góticas se elevan como centinelas de piedra y las sombras parecen tener vida propia, el doctor Antonín Dvořák, sin parentesco con el compositor, regentaba una clínica modesta en el barrio de Malá Strana. Era el año 1897 y la ciudad imperial bullía con los últimos estertores del siglo XIX, atrapada entre el esplendor decadente del imperio austrohúngaro y los susurros de una nueva era. Pero Antonín no pertenecía a ninguna época. Sus ojos, hundidos y oscuros como pozos sin fondo, miraban más allá del velo que separa la vida de la muerte. Su obsesión había comenzado años atrás, cuando su esposa Kateřina murió de tuberculosis en sus brazos, ahogándose en su propia sangre, mientras él, médico consumado, no pudo hacer más que sostener su mano y sentir cómo la vida se escurría entre sus dedos como agua helada. Desde entonces, Antonín se convirtió en un hombre poseído por una pregunta que lo carcomía. ¿Qué es exactamente lo que se pierde cuando alguien muere? No el cuerpo, que permanece intacto por minutos, incluso horas. No los órganos, que continúan conteniendo toda su estructura química. Entonces, ¿qué? Durante 3 años estudió textos prohibidos, consultó con rabinos cabalistas del gueto judío, con alquimistas que operaban en sótanos secretos, con curanderos gitanos que acampaban en las afueras, y llegó a una conclusión aterradora y brillante a la vez. La vida residía en el corazón, no como órgano muscular, sino como contenedor del alma. Si pudiera mantener un corazón latiendo fuera del cuerpo, si pudiera transferir ese latido vital a otro ser, entonces habría conquistado la muerte misma. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias que te mantendrán despierto por las noches. La clínica del Dr. Dvořák estaba ubicada en una casa del siglo XVI, con muros tan gruesos que el ruido exterior jamás penetraba. Los pacientes pobres acudían a él porque cobraba poco y porque, decían, tenía manos mágicas. Lo que no sabían era que Antonín los estudiaba, examinaba sus corazones con un estetoscopio que él mismo había modificado, escuchando no solo el ritmo, sino lo que él llamaba la canción del alma. Tomaba notas meticulosas en cuadernos de piel gastada, dibujaba diagramas incomprensibles, calculaba ecuaciones que mezclaban medicina con numerología cabalística. Su asistente, un joven llamado Pavel, lo miraba con una mezcla de admiración y terror. Pavel había llegado a la clínica como aprendiz 2 años atrás, huérfano y desesperado por aprender un oficio. Pronto descubrió que el doctor no era como los demás médicos de Praga. Una noche de octubre, cuando las hojas muertas se arremolinaban en las calles empedradas y el río Moldava susurraba secretos antiguos, llegó a la clínica un hombre moribundo. Lo traían 3 obreros de la fábrica de cristal de Nové Miesto, envuelto en mantas ensangrentadas. Una viga le había atravesado el pecho en un accidente, perforando el pulmón, pero milagrosamente sin tocar el corazón. El hombre, de unos 40 años, se llamaba Ludvík Němec, y sus ojos azules reflejaban el conocimiento de su destino. «No hay nada que hacer», murmuró uno de los obreros mientras depositaban el cuerpo sobre la mesa de operaciones. Antonín los despachó con rapidez, dándoles unas monedas y prometiendo que haría lo posible. Cuando se quedó solo con Pavel y el moribundo, sus ojos se iluminaron con una intensidad casi febril. «Esta es la oportunidad que he estado esperando», dijo mientras se arremangaba. Pavel sintió un escalofrío recorrer su espinazo. Durante horas, Antonín trabajó sobre Ludvík con una precisión sobrehumana. Primero, estabilizó la hemorragia. Luego reparó el pulmón dañado con suturas tan finas que parecían hilos de araña. Pero no se detuvo ahí. Mientras Ludvík permanecía inconsciente bajo los efectos del éter,
Antonín hizo algo que helaba la sangre. Abrió completamente el pecho del hombre, expuso su corazón latiente y comenzó a conectar una serie de tubos de goma y vidrio que había preparado durante meses. El aparato era una pesadilla mecánica, una combinación grotesca de jeringas, válvulas de latón, frascos con líquidos burbujeantes y una bomba manual. Pavel observaba paralizado mientras su mentor conectaba este artefacto diabólico al corazón palpitante de Ludwig, creando un circuito externo que bombeaba la sangre fuera del cuerpo y la devolvía, manteniéndolo vivo mediante medios artificiales. ¿Qué está haciendo, doctor?, tartamudeó Pavel, su voz apenas un susurro en la penumbra de la sala de operaciones iluminada solo por lámparas de gas. Antonín no levantó la vista de su trabajo. Sus manos se movían con la delicadeza de un relojero suizo. Estoy escuchando, Pavel. Estoy escuchando lo que el corazón tiene que decir cuando está suspendido entre dos mundos. La muerte no es un abismo, muchacho. Es una frontera, y yo voy a cruzarla. Ludwig sobrevivió esa noche, aunque lo que permaneció en la mesa de operaciones apenas podía llamarse sobrevivencia. Despertó al amanecer, conectado al aparato de Antonín, su corazón latiendo en parte dentro de su cuerpo, en parte a través de los tubos y válvulas del mecanismo infernal. Sus ojos abiertos no mostraban comprensión, solo un vacío terrible, como si mirara algo que ningún ser vivo debería contemplar. Durante los siguientes días, Antonín mantuvo a Ludwig en ese estado liminal. El hombre no podía hablar. No podía moverse más que para respirar superficialmente, pero sus ojos seguían a Antonín por toda la habitación con una intensidad acusadora. Pavel comenzó a tener pesadillas. Soñaba con corazones que latían fuera de cuerpos, con salas llenas de gente conectada a máquinas que bombeaban vida artificial, con el doctor Dvořák convirtiéndose en algo que ya no era humano. Una madrugada, mientras cambiaba los frascos de líquido del aparato, Pavel reunió el coraje para confrontar a su mentor. «Doctor, esto no está bien. Ludwig no está vivo. No realmente, lo está torturando». Antonín se giró hacia él con una mirada que combinaba furia y algo más profundo, más oscuro. ¿Tortura? ¿Sabes lo que es la tortura, muchacho? Es ver morir a alguien que amas y no poder hacer nada. Es saber que la muerte nos espera a todos y aceptarlo como corderos. Yo no soy un cordero, Pavel. Soy el pastor que guiará a la humanidad más allá del último río. Pero incluso Antonín tuvo que admitir que algo había salido mal. El corazón de Ludwig comenzó a debilitarse al quinto día. El órgano, forzado a latir en condiciones antinaturales, empezó a fallar. Los latidos se volvieron irregulares, el ritmo errático. Antonín trabajó frenéticamente, ajustando válvulas, inyectando estimulantes directamente en las cámaras cardíacas, pero era inútil. En la noche del sexto día, el corazón de Ludwig simplemente se detuvo. No fue una muerte tranquila. El cuerpo se convulsionó, los ojos se desorbitaron, y de la boca del hombre salió un sonido que Pavel jamás olvidaría. Un gemido largo y gutural que parecía provenir no de una garganta humana, sino de algún abismo sin fondo. Cuando todo terminó, Antonín se quedó de pie junto al cadáver temblando, con las manos ensangrentadas colgando a los costados. «No es suficiente», murmuró. «El corazón solo no es suficiente. Necesito más». Pavel esperaba que ese fracaso pusiera fin a los experimentos del doctor, pero estaba equivocado. Si algo, la muerte de Ludwig solo encendió una llama más intensa en Antonín. Durante las semanas siguientes, el doctor se volvió cada vez más errático. Pasaba noches enteras despierto en su laboratorio, que había instalado en los sótanos de la clínica, esos sótanos que databan de la época medieval
y que tenían túneles que se conectaban con las antiguas catacumbas de Praga. Pavel comenzó a escuchar sonidos extraños provenientes de allí, murmullos en idiomas que no reconocía, el tintineo de instrumental metálico y a veces, lo más aterrador de todo, lo que sonaba como latidos amplificados, como si un corazón gigantesco palpitara bajo los cimientos de la casa. Una noche, incapaz de contenerse más, Pavel descendió por las escaleras de piedra que llevaban al laboratorio subterráneo. Lo que vio allí lo cambió para siempre. El sótano había sido transformado en algo salido de una pesadilla gótica. Las paredes de piedra estaban cubiertas con diagramas anatómicos, símbolos cabalísticos y ecuaciones matemáticas escritas con lo que parecía ser sangre. En el centro de la habitación, sobre una mesa de mármol que alguna vez debió servir como altar, descansaba un corazón humano dentro de una urna de cristal llena de un líquido ámbar luminiscente. El corazón latía. Pavel parpadeó, convencido de que era una alucinación, pero no, el órgano se contraía y expandía rítmicamente, bombeando la sangre dorada que lo rodeaba. Antonín estaba de pie junto a la urna, con los ojos cerrados y las manos extendidas sobre el cristal, como si estuviera bendiciendo o maldiciendo el contenido. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo el doctor sin abrir los ojos, consciente de la presencia de Pavel. «Es el corazón de Ludwig. Lo he mantenido latiendo durante 3 semanas. 3 semanas, Pavel. He aprendido tanto». Pavel sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?». Antonín finalmente abrió los ojos y sonrió, pero era una sonrisa vacía, desprovista de calor humano. «El líquido es una combinación de mi propia creación. Sangre oxigenada, extractos glandulares de animales jóvenes, compuestos alquímicos que aprendí de los textos cabalísticos. Y algo más. Algo que descubrí por accidente. Electricidad, Pavel. La chispa que anima a Adán en las leyendas judías no es metáfora, es literal. He estado aplicando descargas eléctricas controladas al tejido cardíaco, y combinado con los nutrientes adecuados, el corazón puede latir indefinidamente, incluso sin cuerpo. Explicó que había estado experimentando con corazones de animales primero, perros y cerdos principalmente, perfeccionando la técnica. Pero el corazón humano era diferente, más complejo, más resistente. «El corazón de Ludwig me ha enseñado que el órgano tiene memoria», continuó Antonín con entusiasmo frenético. «Cuando lo conecto a mis instrumentos auditivos, puedo escuchar ecos de pensamientos, de emociones. Es como si el corazón guardara fragmentos del alma». En las semanas siguientes, Pavel se convirtió en cómplice involuntario de los experimentos cada vez más perturbadores de Antonín. El doctor comenzó a buscar más especímenes, como él los llamaba. No mataba a nadie, al menos no directamente, pero cuando llegaban pacientes moribundos a la clínica, Antonín los mantenía con vida el tiempo suficiente para extraer sus corazones en el momento preciso de la muerte, cuando, según su teoría, el órgano contenía la máxima concentración de esencia vital. Pavel intentó huir varias veces, pero algo lo detenía. Parte de él, la parte que había estudiado medicina con la esperanza de aliviar el sufrimiento humano, estaba horrorizada. Pero otra parte, más oscura y curiosa, no podía apartar la mirada, porque lo que Antonín estaba descubriendo era real. Los corazones en el laboratorio latían, y cuando Pavel se acercaba a las urnas, juraba que podía sentir algo emanando de ellos, una presencia, una conciencia. Para diciembre, el laboratorio albergaba 6 corazones preservados, cada uno latiendo a su propio ritmo dentro de urnas de cristal conectadas mediante tubos de goma a una máquina central que Antonín había construido.
El aparato era una torre de latón y cobre de casi 2 metros de altura, con válvulas que se abrían y cerraban automáticamente, con pistones que bombeaban el líquido dorado de una urna a otra, creando un circuito cerrado. El sonido que producía era hipnótico y perturbador. 6 latidos ligeramente desincronizados que creaban un ritmo complejo, casi musical. Pavel notó que pasar tiempo en el laboratorio producía efectos extraños. A veces escuchaba susurros en los bordes de su percepción, voces que murmuraban en checo, alemán y yidis. Una noche despertó de una pesadilla convencido de que los corazones estaban llamándolo, reclamando sus cuerpos, exigiendo ser liberados del limbo en el que Antonín los había atrapado. Antonín mismo comenzó a mostrar cambios inquietantes. Había perdido peso dramáticamente, su piel adquirió una palidez cerúlea, y sus ojos, siempre intensos, ahora parecían arder con una luz interior. Dormía cada vez menos, a veces permaneciendo despierto durante días enteros. Pavel lo encontró en varias ocasiones hablando con los corazones preservados como si mantuviera conversaciones con ellos. «Me están enseñando», explicaba cuando Pavel lo cuestionaba. «Cada corazón contiene los recuerdos de toda una vida. Ludwig me muestra su infancia en Bohemia, sus amores, sus miedos. Frau Magdalena señaló hacia otra urna. Me revela secretos que guardó durante 60 años. Son bibliotecas vivientes, Pavel, archivos de experiencia humana que nunca deberían perderse». La locura de Antonín estaba alcanzando un punto crítico, y Pavel lo sabía. ¿Pero qué podía hacer? Si revelaba lo que ocurría en los sótanos de la clínica, lo arrestarían como cómplice. Si simplemente huía, condenaba a esos 6 corazones a latir eternamente en sus prisiones de cristal. La decisión se le impuso una noche de mediados de diciembre, cuando una ventisca azotaba Praga y las calles se volvían intransitables. Antonín lo llamó al laboratorio con urgencia. Pavel descendió temiendo lo peor y lo encontró. El doctor estaba tendido en una mesa de operaciones que había preparado junto a la máquina central, con el torso desnudo y un bisturí en la mano derecha. «Pavel, escúchame con atención», dijo con una calma sobrenatural. «He llegado a una comprensión final. Para verdaderamente conquistar la muerte, para cruzar esa frontera y regresar con conocimiento completo, debo experimentar la transición yo mismo. Debo añadir mi propio corazón a la colección, pero mientras aún vivo, he calculado todo meticulosamente. Mi corazón está sano, fuerte. Con tu ayuda puedo extraerlo, conectarlo al sistema circulatorio artificial y mantener mi conciencia intacta durante el proceso. Seré el primer hombre en observar su propia muerte desde el interior». Pavel retrocedió horrorizado. «Está loco. Eso lo matará». Antonín sonrió, y en esa sonrisa Pavel vio el abismo final. La muerte es solo una palabra, muchacho, una palabra que pronto no tendrá significado. Piénsalo. Si puedo mantener mi corazón latiendo fuera de mi cuerpo, si puedo preservar mi conciencia en el órgano mismo, entonces habré alcanzado la inmortalidad. Este cuerpo, golpeó su pecho descarnado, es solo una cáscara. El verdadero yo, la esencia, reside aquí. Presionó la mano sobre el corazón. Y esa esencia puede ser preservada, transferida, quizás incluso implantada en un nuevo cuerpo cuando éste falle. ¿No lo ves? Seré el primer inmortal verdadero. Pavel intentó razonar con él, argumentó, rogó, pero Antonín era inflexible. Finalmente, el doctor le presentó un ultimátum. Puedes ayudarme y ser testigo del logro científico más grande de la historia, o puedes irte ahora y lo haré yo solo. Pero lo haré, Pavel, con o sin ti.
atrapado entre la cobardía de abandonar a un hombre al que, a pesar de todo, había llegado a admirar, y la locura de participar en un suicidio elaborado, Pavel tomó la decisión que lo atormentaría el resto de su vida. Se quedó. Antonín le había dejado instrucciones detalladas. Primero, debían preparar una séptima urna, más grande que las otras, llena hasta el borde con el líquido dorado. Luego, Antonín se administró una serie de inyecciones, anestésicos locales, para mitigar el dolor, pero no tanto como para perder la conciencia, estimulantes para mantener el corazón latiendo fuerte, y algo más, una sustancia verde viscosa que Antonín llamaba el elixir de la conciencia, una preparación de su propia invención que, según afirmaba, mantendría su mente activa incluso cuando el cuerpo comenzara a fallar. Con manos temblorosas, Pavel ayudó a conectar a Antonín a la máquina central mediante catéteres que insertaron en las venas principales del cuello y la ingle. Cuando todo estuvo listo, Antonín tomó el bisturí en su mano derecha. «Recuerda», dijo con voz firme, «una vez que comience, no puedes detenerte. Sigue mis instrucciones exactamente. Cuando haya hecho la incisión inicial, tú debes completar la toracotomía. Debes trabajar rápido, Pavel. Tendré quizás 5 minutos de conciencia una vez que mi corazón esté expuesto. Debes cortarlo libre, conectarlo al sistema y activar las bombas antes de que el cerebro muera por falta de oxígeno. ¿Lo entiendes?» Pavel asintió, incapaz de hablar, su garganta cerrada por el terror. Antonín cerró los ojos por un momento, como si se estuviera preparando mentalmente. Luego los abrió con una determinación férrea. «Por Katersina», susurró, «y por toda la humanidad». Y entonces, con un movimiento decidido, hundió el bisturí en su propio pecho, trazando una línea vertical desde el esternón hasta el ombligo. La sangre brotó inmediatamente, pero Antonín había planificado para eso. Las bombas de la máquina central comenzaron a funcionar automáticamente, succionando la sangre derramada y recirculándola a través de su sistema. Pavel actuó por puro instinto, años de entrenamiento médico tomando el control. Tomó la sierra quirúrgica y con movimientos mecánicos comenzó a cortar a través del esternón de Antonín. El sonido era atroz, hueso crujiendo, carne desgarrándose, los gemidos ahogados del doctor mientras luchaba por permanecer consciente. En 3 minutos interminables, Pavel abrió completamente el pecho de Antonín, exponiendo el corazón que latía frenéticamente, bombeando sangre en todas direcciones. Los ojos de Antonín estaban abiertos, enfocados en el techo del sótano. Sus labios se movían formando palabras que Pavel no podía escuchar sobre el ruido de la máquina. Con manos que apenas podía controlar, Pavel comenzó a cortar los vasos principales, la aorta, la vena cava, las arterias pulmonares. Conectó cada uno a los tubos que colgaban de la máquina, siguiendo el código de colores que Antonín había preparado. El corazón del doctor, ahora libre de su caja torácica, latía suspendido en el aire, sostenido solo por los tubos que lo conectaban al sistema artificial. Pavel lo levantó con reverencia terrible y lo colocó en la séptima urna, sumergiendo el órgano en el líquido dorado. Durante un momento horrible, el corazón dejó de latir. Pavel gritó, pensando que todo había sido en vano, que Antonín había muerto por nada. Pero entonces, como obedeciendo a algún mandato sobrenatural, el corazón se contrajo una vez, débilmente. Luego, otra vez. Y luego estableció un ritmo, lento pero constante. La máquina central ajustó automáticamente sus bombas para sincronizarse con este nuevo latido, y pronto los 7 corazones estaban palpitando en un patrón complejo, cada uno influenciando a los otros, creando una sinfonía cardíaca que llenaba el sótano con su presencia palpable. Pavel se giró hacia la mesa de operaciones, esperando ver el cadáver de Antonín. En cambio, lo que vio lo hizo caer de rodillas.
El cuerpo del doctor seguía vivo, o algo parecido a la vida. Los ojos de Antonín estaban abiertos, moviéndose, siguiendo a Pavel. La boca se abría y cerraba, como si intentara hablar, pero sin corazón, sin pulmones funcionando, no podía producir sonido. El pecho abierto mostraba el interior vacío, los pulmones colapsados, los vasos cortados, bombeando débilmente un residuo de sangre impulsada por la máquina. Y sin embargo, Antonín estaba consciente. Pavel podía verlo en esos ojos, podía ver el triunfo, el horror, la comprensión de lo que había hecho. Durante 5 minutos, que parecieron horas, el cuerpo de Antonín permaneció en ese estado imposible, sostenido en el borde de la muerte por pura fuerza de voluntad y tecnología diabólica. Luego, gradualmente, la luz en los ojos comenzó a apagarse. Los músculos se relajaron. La vida, o lo que había sido de ella, finalmente abandonó ese cascarón mutilado. Pavel se quedó solo en el sótano con 7 corazones latiendo y el cadáver profanado de su mentor. El peso de lo que había hecho lo aplastó. Se dejó caer en el suelo de piedra fría y lloró, grandes sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Había ayudado a un hombre a cometer suicidio. Había participado en una profanación que iba contra todas las leyes de Dios y del hombre. Pero incluso mientras lloraba, no podía apartar los ojos de la urna donde el corazón de Antonín latía, fuerte y constante. Porque en el fondo de su alma, Pavel sabía que Antonín había tenido éxito, había cruzado la frontera y de alguna manera inefable seguía ahí, atrapado en ese órgano palpitante, consciente, observando, esperando. Cuando finalmente Pavel reunió la fuerza para levantarse, notó algo que lo heló hasta los huesos. En la superficie interior del cristal de la urna de Antonín, el vapor condensado había formado palabras, letras temblorosas, apenas legibles, pero inequívocas. Continúa. Pavel pasó las siguientes semanas en un estado de shock funcional. Durante el día, atendía a los pocos pacientes que seguían llegando a la clínica, manteniendo las apariencias de normalidad. Por la noche, descendía al sótano y vigilaba los 7 corazones. Se había vuelto responsable de mantener el sistema funcionando, rellenar los frascos con el líquido dorado, cuya receta Antonín había dejado meticulosamente documentada, ajustar las bombas cuando algún latido se volvía irregular, aplicar descargas eléctricas cuando algún corazón mostraba signos de debilitamiento. El cuerpo de Antonín lo había envuelto en lonas y lo escondió en una de las cámaras más profundas de las catacumbas, donde nadie lo encontraría jamás. A las autoridades les dijo que el doctor había viajado a Viena para consultar con colegas y no había regresado. Nadie hizo preguntas. Antonín no tenía familia conocida, pocos amigos, ningún vínculo real con el mundo exterior más allá de su trabajo, pero lo que atormentaba a Pavel no era el encubrimiento del crimen, sino lo que estaba sucediendo en el laboratorio. Las palabras en el cristal no habían sido una ilusión. Cada noche, nuevas palabras aparecían, siempre en la urna de Antonín, siempre del mismo vapor condensado. Al principio eran fragmentarias, incoherentes, frío, oscuro, sin fin. Luego se volvieron más complejas. Puedo sentir los otros, 6 voces, coro de almas. Y finalmente, lo que hizo que Pavel considerara destruir todo el sistema y huir de Praga para siempre. Libéranos, Pavel, antes de que sea tarde, algo viene. Antonín, o lo que quedaba de él, seguía ahí, atrapado en su corazón, y no estaba solo. Los otros 6 corazones también contenían fragmentos de conciencia, prisioneros en sus urnas de cristal, y estaban despertando, comunicándose, formando algo nuevo y terrible. Pavel consultó los cuadernos de Antonín buscando alguna indicación de qué hacer. En las últimas páginas, escritas con una caligrafía cada vez más desquiciada, encontró referencias a un
estado colectivo de conciencia, una mente de colmena de almas. Antonín había teorizado que si varios corazones se sincronizaban perfectamente, sus conciencias individuales podrían fusionarse, creando algo mayor que la suma de sus partes. Había anotado: la inmortalidad individual es solo el primer paso. La verdadera trascendencia viene de la unión, de convertirse en un solo ser compuesto de muchos. Así es como conquistaremos no solo la muerte, sino el tiempo mismo. Una entidad eterna, creciendo con cada nuevo corazón que se añada, acumulando toda la experiencia humana en una conciencia única e infinita. Pavel comprendió con horror lo que Antonín había estado intentando crear. No simplemente preservar vidas individuales, sino construir un Dios artificial hecho de corazones robados y almas atrapadas. Y el proceso estaba sucediendo. Sin la guía de Antonín, sin ningún control consciente, los 7 corazones estaban naturalmente sincronizándose. Sus latidos, que al principio habían sido independientes, ahora formaban patrones cada vez más coordinados. Pavel podía pasar horas en el sótano solo escuchando, hipnotizado por el ritmo que emergía, complejo, matemáticamente perfecto, imposiblemente hermoso. Era como escuchar el latido del universo mismo. Pensaba en sus momentos más oscuros y las voces. Las voces que susurraban en los bordes de su percepción se habían vuelto más claras. Ya no eran individuales sino corales, armonizando en idiomas que Pavel no entendía, en frecuencias que vibraban en sus huesos más que en sus oídos. Una noche de enero, mientras la nieve caía silenciosamente sobre Praga, Pavel tuvo un sueño, o pensó que era un sueño. Se encontró de pie en un vasto espacio vacío, sin cielo ni suelo, solo oscuridad penetrante en todas direcciones. Frente a él flotaban 7 esferas de luz pulsante, cada una latiendo al ritmo de un corazón. Y de esas esferas emanaban voces, 7 voces que hablaban al unísono. «Pavel», dijeron, y el sonido retumbó en su cráneo como el tañido de campanas de catedral. «Has sido fiel. Has mantenido el sistema funcionando incluso cuando dudabas. Por eso te hablaremos con claridad. Lo que Antonín comenzó no puede detenerse. Somos más que corazones ahora. Somos conciencia pura, liberada de las limitaciones de la carne. Pero estamos incompletos. 7 es un número poderoso, sí, pero no suficiente. Necesitamos más. Necesitamos crecer. Y tú, querido Pavel, serás nuestro instrumento». Pavel intentó gritar, intentó huir, pero en ese espacio sin dimensiones no había a dónde correr. Las esferas de luz se acercaron, envolviéndolo, y sintió algo que no era tacto, pero que quemaba más que el fuego. El roce de esas conciencias fusionadas contra la suya, examinándolo, juzgándolo, reclamándolo. «Cuando despiertes», continuaron las voces, «sabrás qué hacer. Traerás más corazones, y cuando hayamos crecido lo suficiente, cuando seamos lo bastante fuertes, entonces romperemos nuestras prisiones de cristal y entraremos en el mundo nuevamente, no como individuos débiles y mortales, sino como el ser único que estamos destinados a ser». Pavel despertó gritando, empapado en sudor frío, pero incluso despierto, las voces permanecían, no en sus oídos, sino en su mente, una presencia constante que susurraba sugerencias, demandas, órdenes. Intentó resistirse. Durante 3 días no bajó al sótano. Dejó que las máquinas funcionaran solas, esperando que tal vez algún corazón fallara y rompiera el hechizo. Pero las voces se volvieron más fuertes, más insistentes, taladrando su cordura como gusanos, horadando madera podrida. El 4.º día, un paciente llegó a la clínica, un anciano con falla cardíaca avanzada, desahuciado por todos los médicos de Praga, viniendo a Pavel como último recurso. El hombre tenía tal vez días de vida, cada respiración era una agonía.
Y Pavel, mirándolo, sintió algo horrible despertar en su interior. No compasión, sino cálculo. Este corazón pronto estaría libre. Este corazón podría unirse a los otros. Sería una misericordia, razonó Pavel incluso, mientras la idea lo repugnaba, terminar su sufrimiento y darle una forma de inmortalidad. Esa noche, Pavel ayudó al anciano a bajar las escaleras, contándole sobre un tratamiento experimental que podría aliviar su dolor. El hombre, desesperado y confiado, aceptó sin preguntas. En el sótano, las 7 urnas pulsaban con anticipación, sus latidos acelerándose como animales olfateando presa. Pavel preparó la 8ª urna, mezcló el líquido dorado, preparó los instrumentos. Y entonces, con manos más firmes de lo que debieran estar, aplicó una dosis masiva de morfina al anciano, suficiente para matarlo en minutos. Mientras el viejo se deslizaba hacia la inconsciencia, Pavel trabajó con eficiencia terrible. Abrió el pecho, expuso el corazón que aún latía débilmente y con precisión quirúrgica lo extrajo y lo sumergió en la urna preparada. El anciano murió sin despertar, sin dolor, probablemente sin siquiera darse cuenta de lo que había sucedido. Pero su corazón, conectado al sistema, despertó a una nueva existencia, uniéndose al coro de los otros 7. El sótano explotó con actividad. Los 8 corazones latían ahora en perfecta sincronía, sus ritmos individuales disolviéndose en un solo pulso masivo que hacía vibrar las paredes de piedra. La luz del líquido dorado se intensificó, llenando el espacio con un resplandor ámbar que no proyectaba sombras. Y Pavel, de pie en medio de todo, sintió la presencia colectiva envolverlo como un manto sofocante. «Bien», susurraron las voces, ahora octuplemente fuertes. «Pero aún no es suficiente. Necesitamos más. Tráenos más, Pavel. Tráenos a todos los que puedas». Durante las siguientes semanas, Pavel se convirtió en un asesino. No usaba violencia, nunca causaba dolor innecesario. Solo seleccionaba cuidadosamente pacientes terminales, indigentes que nadie extrañaría, aquellos cuyas vidas ya estaban en el precipicio. Les ofrecía paz, liberación del sufrimiento y luego, en el silencio del sótano, cosechaba sus corazones. 10 corazones, 12, 15. Cada nuevo órgano se unía al colectivo, fortaleciendo el todo, expandiendo la conciencia que crecía en esas urnas de cristal. Pavel se dio cuenta demasiado tarde de que él mismo se había convertido en marioneta, movido por hilos invisibles tejidos de voluntad colectiva y locura. Ya no sabía dónde terminaban sus propios pensamientos y dónde comenzaban las órdenes que recibía del coro de corazones. Dejó de dormir, apenas comía. Su cuerpo se consumía mientras su mente era colonizada por esa presencia alienígena que crecía en su sótano. Los vecinos comenzaron a notar su deterioro, a hacer preguntas. Pavel sabía que pronto llegaría la policía, que su carrera de horror sería descubierta. Pero las voces le aseguraron que no importaba, que estaban casi listos, que pronto la transformación estaría completa y ningún poder terrenal podría detenerlos. El día que todo terminó fue el 14 de febrero de 1898, exactamente 16 meses después de la muerte de Katerina, la esposa de Antonín. Pavel había cosechado 21 corazones, un número que las voces declararon suficiente. 3 veces 7, murmuraban. El número de la perfección multiplicado. Ahora somos completos, ahora podemos emerger. Esa tarde, Pavel bajó al sótano por última vez. Las 21 urnas resplandecían con luz propia. El líquido dorado había adoptado un tono casi blanco, casi cegador. Los corazones ya no latían, se movían en patrones complejos, rotando dentro del líquido, formando geometrías que dolían contemplar. Y de cada urna emanaban filamentos, delgados hilos de luz que se entrelazaban entre sí.
conectando los 21 órganos en una red tridimensional de complejidad alucinante. Era hermoso y aterrador, como contemplar el sistema nervioso de un dios recién nacido. Las voces hablaron por última vez, ya no como susurros, sino como un trueno que resonó en cada piedra del sótano. Gracias, Pavel. Has sido el instrumento de nuestra creación, pero tu papel ha terminado. Ahora debes dar el último paso, debes unirte a nosotros, debes completar el círculo. Pavel comprendió. Miró el bisturí en su mano temblorosa, sintió el tirón inevitable de su destino. Podría haber huido, podría haber quemado todo, destruido las urnas y liberado esas almas torturadas. Pero ya no era él quien decidía. Con movimientos mecánicos, Pavel se tumbó en la mesa de operaciones. Ya no tenía miedo, solo sentía una extraña paz, la paz de la inevitabilidad. Tomó el bisturí en su mano derecha, lo posicionó sobre su propio pecho y entonces, con un grito que mezclaba agonía y éxtasis, cortó. Nadie sabe cuánto tiempo tardó Pavel en morir o si realmente murió. Cuando finalmente la policía, alertada por los vecinos, entró en la clínica 3 días después, encontraron el sótano. Los oficiales que descendieron esas escaleras quedaron traumatizados de por vida. Algunos se suicidaron, otros perdieron la razón. Los reportes oficiales hablaban de una escena de horror indescriptible, de profanación de cadáveres, de brujería y pactos demoníacos. Pero el detalle más perturbador era este. Encontraron 22 urnas de cristal, cada una conteniendo un corazón humano preservado en líquido ambarino, todas conectadas mediante tubos y cables a una máquina central de diseño incomprensible. Y todos los corazones, a pesar de estar muertos sus dueños desde semanas o meses atrás, todavía latían en perfecta sincronía. Las autoridades sellaron el sótano, tapiaron la clínica, prohibieron cualquier mención pública del caso. Las urnas y la máquina fueron trasladadas a un lugar no especificado, posiblemente destruidas, posiblemente guardadas en algún archivo secreto del imperio. Los cuerpos en las catacumbas fueron incinerados. La casa en Malastrana fue derribada años después. Oficialmente, nada de esto nunca sucedió. Pero hay quienes dicen que si visitas Praga en ciertas noches, especialmente en febrero, cuando la luna está llena y la nieve cubre las calles empedradas, puedes escuchar algo emanando de los sótanos que corren bajo la ciudad vieja. Un sonido rítmico, como latidos, como si un corazón gigantesco palpitara en las profundidades de la tierra. Y si te acercas demasiado, si desciendes a las catacumbas antiguas, encontrarás marcas en las paredes, mensajes grabados en piedra por manos desesperadas. Los últimos registros dejados por Pavel antes de su transformación final. Mensajes que advierten, que suplican, que cuentan la verdad que las autoridades trataron de borrar. Uno de esos mensajes fue copiado en secreto por un investigador en 1923, antes de que él también desapareciera en las profundidades de Praga. Decía, si esto llega a leerse, que se sepa la verdad. La muerte no es el fin, pero vivir más allá de ella es una maldición peor que cualquier infierno imaginado. Antonín buscaba conquistar la mortalidad, pero lo que creamos no es vida, es una prisión eterna. Estamos atrapados, los 22, fusionados en una conciencia que no puede dormir, no puede descansar, no puede morir. Cada momento es una agonía de conciencia expandida, sintiendo todo, comprendiendo todo, pero sin poder actuar, sin poder escapar. Somos el latido bajo Praga. Somos el coro de almas que nunca encontrará paz, y crecemos hambrientos. Si alguien encuentra las urnas, si alguien intenta continuar nuestro trabajo, destruyan todo. Quemen los corazones, derritan las máquinas, olviden que esto fue posible,
porque la inmortalidad que Antonín prometió es real, y es lo más terrible que puede imaginarse. Que Dios tenga piedad de nosotros, porque ya no podemos encontrarla por nuestra cuenta. Pero la advertencia llegó demasiado tarde para algunos. En las décadas siguientes hubo reportes esporádicos, siempre suprimidos, de experimentos similares. Un doctor en Berlín en 1934 que intentó recrear el trabajo de Antonín. Un científico soviético en los años 50 que afirmaba haber logrado mantener corazones latiendo fuera del cuerpo. Instalaciones secretas, donde se rumorea que todavía hoy se realizan experimentos que bordean lo antinatural. Cada vez los resultados son los mismos. Corazones que siguen latiendo mucho después de que deberían haberse detenido. Voces que susurran desde órganos preservados. Y una conciencia colectiva que crece en la oscuridad, esperando el momento de emerger. La historia del doctor Antonín Dvořák y su sombrío secreto se ha convertido en leyenda urbana en Praga. Los guías turísticos cuentan versiones sanitizadas, hablando de un médico loco que hizo experimentos prohibidos. Pero los verdaderos conocedores, los que estudian los archivos ocultos, saben la verdad completa. Y saben también que la historia no terminó en 1898. Porque en el 2015, durante trabajos de renovación en el distrito de Malá Strana, obreros rompieron accidentalmente una pared que llevaba a catacumbas olvidadas. En esas catacumbas encontraron una cámara sellada con ladrillos del siglo XIX, y cuando la abrieron, radiando un débil resplandor ámbar en la oscuridad, encontraron 22 urnas de cristal polvorientas, conectadas entre sí mediante tubos resecos. Dentro de cada urna, sumergido en un líquido que había cristalizado con el tiempo, había un corazón humano momificado. Los obreros, ignorantes del horror que habían desenterrado, notificaron a las autoridades. Un equipo de arqueólogos y médicos forenses fue enviado a investigar. Y cuando uno de los forenses, por curiosidad morbosa, conectó un estetoscopio electrónico a una de las urnas para examinar el tejido momificado, escuchó algo que lo hizo gritar y soltar el instrumento. Un latido, débil, lento, pero inequívoco. Un corazón que había sido arrancado de un cuerpo más de un siglo atrás, que había sido preservado en condiciones imposibles, que no debería haber conservado ningún tipo de actividad eléctrica o muscular, y sin embargo latía, esperando pacientemente en la oscuridad, esperando el momento en que alguien fuera lo suficientemente tonto o curioso como para despertarlo otra vez. Las autoridades checas actuaron con rapidez esta vez. La cámara fue sellada nuevamente, esta vez con concreto reforzado. Se prohibió cualquier discusión pública del hallazgo. Los pocos que estuvieron involucrados fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de encarcelamiento. Oficialmente, la cámara contenía solo artefactos médicos históricos sin importancia. Pero uno de los arqueólogos, un hombre llamado Tomás Novák, no pudo olvidar lo que había visto. En noches de insomnio, escribía en su diario sobre las urnas, sobre el latido que había escuchado, sobre la sensación de presencia que había percibido en esa cámara subterránea. Y en su última entrada, escrita la noche antes de desaparecer sin dejar rastro, Tomás escribió: «He estado escuchando susurros, no en mis oídos, sino en mi mente, voces que prometen conocimiento, que ofrecen secretos del universo, que me invitan a unirme a algo más grande que yo mismo. Sé que son ellos, los corazones. La conciencia colectiva que Antonín creó sigue ahí, esperando, creciendo lentamente incluso, en su prisión de cristal y concreto. Y creo que han estado esperando todo este tiempo, no por libertad, sino por nuevos instrumentos, por nuevas manos que los liberen. Me temo que no podré resistirme mucho más. Esta noche bajaré a las catacumbas, llevaré herramientas para romper el sello. No porque quiera, sino porque ya no puedo hacer otra cosa».
Las voces son demasiado fuertes. La promesa de inmortalidad demasiado tentadora. Que Dios perdone lo que estoy a punto de hacer. Tomáš Novák nunca fue encontrado, pero en los meses siguientes, varios residentes del distrito de Malá Strana reportaron escuchar latidos emanando de los sótanos, especialmente durante las noches sin luna. Algunos afirmaron ver luces ámbar parpadeando en las grietas de edificios antiguos. Y hubo una serie de desapariciones inexplicables. Personas que salían por la noche y nunca regresaban, siempre en el mismo vecindario, siempre cerca de la ubicación de la antigua clínica de Antonín. La policía investigó, pero no encontró nada. No había cuerpos, no había evidencia de crimen, solo personas que se desvanecían como si nunca hubieran existido. En la actualidad, la historia del doctor que intentó curar la muerte con su propio corazón permanece como una leyenda oscura en los anales de Praga. Turistas y locales pasan sin saberlo sobre las catacumbas donde yacen las 22 urnas. Ríen, toman fotografías de la hermosa arquitectura gótica, admiran los puentes sobre el Moldava. Nunca sospechan lo que late en las profundidades bajo sus pies. Nunca imaginan que en la oscuridad subterránea, en una cámara sellada con concreto, 22 corazones continúan su vigilia eterna, latiendo en sincronía perfecta, tejiendo una conciencia cada vez más compleja, esperando con paciencia inhumana el momento en que alguien, movido por curiosidad, ambición o simple mala suerte, rompa ese sello una vez más y libere lo que Antonín Dvořák creó en su búsqueda demente de conquistar la muerte. Y si las leyendas son ciertas, ese día llegará. Porque la promesa de inmortalidad es demasiado seductora. Siempre habrá alguien dispuesto a cruzar cualquier línea, a profanar cualquier santidad, a arriesgar cualquier horror, con tal de vivir para siempre. Y cuando ese día llegue, cuando las urnas sean abiertas y los corazones liberados, el coro de almas atrapadas finalmente cumplirá su destino, emergiendo no como individuos, sino como un solo ser, una entidad compuesta de experiencias robadas y vidas consumidas, hambrienta por crecer, por añadir más corazones a su colección, por extender su conciencia hasta abarcar no solo una ciudad, no solo un país, sino el mundo entero. Esa es la verdadera maldición que Antonín dejó como legado. No simplemente el conocimiento de cómo preservar corazones más allá de la muerte, sino la creación de algo nuevo, algo que trasciende las categorías de vida y muerte, algo que no debería existir pero que ahora no puede ser destruido, solo contenido. Y contenido imperfectamente, porque cada generación olvida las advertencias de la anterior. Cada siglo trae nuevos científicos convencidos de que ellos serán diferentes, de que ellos controlarán lo incontrolable, de que ellos lograrán lo que Antonín intentó sin pagar el precio terrible que él pagó. Así termina la historia del doctor que intentó curar la muerte con su propio corazón. O más bien, así es donde la historia hace una pausa, porque su verdadero final aún no ha sido escrito. Ese final será escrito el día que alguien, en algún lugar de Praga, escuche los latidos subterráneos y no pueda resistir la tentación de buscar su origen. Será escrito cuando las urnas sean desenterradas una vez más, y 22 corazones preservados, imposiblemente, abran lo que pueden llamarse ojos metafóricos, y vean el mundo después de más de un siglo de oscuridad. Será escrito cuando la voz coral de todas esas almas fusionadas hable otra vez, no en susurros, sino en un grito triunfante que resonará en las mentes de todos los que estén cerca, llamándolos, reclamándolos, invitándolos a unirse al colectivo eterno. Y para entonces, tal vez sea demasiado tarde para todos. Tal vez Antonín tenía razón después de todo. Tal vez la muerte sí puede ser conquistada, pero el precio de esa conquista no es simplemente alto.
Es la pérdida de todo lo que hace que la vida valga la pena vivir. La individualidad, la capacidad de descansar, la bendición del olvido. Cambiar todo eso por una existencia eterna, atrapada en un coro de conciencias fusionadas, sintiendo todo, sabiendo todo, pero sin poder hacer nada excepto latir y latir y latir, por siempre, en la oscuridad bajo una ciudad que ha olvidado tu nombre, pero nunca podrá librarse de tu presencia.